Así como estamos de pie, quiero dar lectura a San Juan capítulo 17, versículos 6 al 19. Así dice la palabra de Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Tomen su lugar. Los discípulos acababan de comer la cena de la Pascua, en la cual hacían memoria de esto que Moisés había instituido. La Pascua la comían para recordarse cómo hace muchos años, en los tiempos de Moisés, el pueblo de Israel había sido esclavizado allá en Egipto. Y la última noche antes de partir comen esta cena, porque rápidamente se les va a dar el permiso, la autorización de parte de Dios primeramente, y también del faraón, de poder salir de Egipto para poder servir a Jehová. Y hace 8 días les predicaba acerca de la oración que Cristo hizo con ellos después de que compartieron la Pascua. Y la oración que él hizo por sí mismo está registrado en los primeros 5 versículos de San Juan capítulo 19. Ahora, del versículo 6 hasta el 19, Jesucristo ya no ora por sí mismo, sino lo que él hace es que él ora por sus seguidores. Dese cuenta que él está dedicando más tiempo a la oración por otros que la oración por su propia persona. Eso en sí es muy significativo. Ahora, en esta porción que he leído, quiero compartir con ustedes acerca de el gozo que nosotros debemos de tener en la vida, porque Cristo está orando por sus seguidores, entre los cuales estamos nosotros, y una y otra vez Él está pidiendo que el gozo de Él sea cumplido en nuestras vidas, y que nosotros participemos pues de este gozo. He dividido este tema en 2 partes. La primera parte siendo por qué es que Jesucristo ora, y en segundo lugar, cuáles son las peticiones que ora Jesucristo a favor de sus seguidores. Ahora, comencemos con la primera parte. Del versículo 6 al 10 estudiaremos las razones por las cuales Jesucristo ora por sus discípulos. Primeramente, primera razón, Él ora por sus discípulos porque ellos, es decir, nosotros, conocemos al Padre. Mire lo que dice el versículo 6, la primera mitad. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Hermanos, nadie puede conocer a Dios en la carne.
Nadie puede con su propia mente decir lo conozco o yo mismo lo descubro, sino que para conocer a Dios, Dios se tiene que revelar, Dios se tiene que manifestar. Y en este caso Jesucristo ha manifestado al Padre delante de sus seguidores. San Juan capítulo 1 versículo 18 dice lo mismo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, hablando de Cristo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Gloria a Dios, que Dios es el que toma la iniciativa para que nosotros le conozcamos. Y Cristo pues está orando por sus discípulos por la razón de que nosotros hemos conocido al Padre. Bendito sea su nombre. Mire, Dios es único. Y el que está a su diestra es el Hijo de Dios. Y antes de que el Hijo de Dios se acercara a nosotros llegando al mundo, era realmente imposible conocer a Dios porque su santidad nos impedía acceso. No había manera de realmente acercarnos a Él. Yo no sé si usted en alguna cuenta que usted tenga en la computadora o en el internet se le haya a usted olvidado la clave en algún momento y usted quiere acceder a su cuenta de Facebook o a la cuenta de su tableta o a la cuenta de algún medio social y está ahí, o a la cuenta del banco y se le olvidó y la vuelve a meter y le dice que no puede entrar. Entonces le pone mayúsculas a la clave y no, y después le pone otra vez, si es su apellido, le pone el apellido y le pone quizás 3 números y otra vez, y qué frustrante, ¿verdad? Y está uno, dale que dale, no puede uno entrar, ¿verdad? Y qué frustrante para el ser humano tratar de acceder, de entrar con Dios y no poder. La clave se llama Jesucristo. Solamente por Él podemos conocer al Padre. Jesucristo ora por nosotros porque hemos conocido al Padre. En segundo lugar, Jesucristo ora por nosotros porque hemos aceptado y obedecido la palabra de Dios. Mire la segunda mitad del versículo 6. Dice, tuyos eran, hablando de los discípulos, y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora mire el versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Los discípulos habían recibido la palabra y habían guardado y obedecido la palabra. Qué lleno de gracia es el Señor Jesucristo cuando Él mira a los suyos. Jesucristo está orando en voz alta por ellos. Y ellos están escuchando como Él está diciendo, oro por ellos porque han recibido y han guardado la palabra. Pero ellos también estaban muy conscientes que en varias ocasiones no habían guardado la palabra. Habían cometido errores. Por ejemplo, cuando Cristo está explicando a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y morir, ¿verdad?, a mano de los líderes judíos. Pedro es el primero que dice, no, de ninguna manera, tengo compasión de ti. Entonces Jesucristo lo corrige y le dice, aún reprendiendo, le dice, quítate Satanás delante de mí. Vean. ¿Se acuerdan en otra ocasión cuando ya por algunos días estaba enseñando a las personas? Dice que ya estaban ellos como medio desmayándose por hambre. Eran 5,000 varones, aparte de mujeres y niños. Y los discípulos preocupados le dicen al Señor, Señor, envíalos a sus casas, que vayan al pueblo, que busquen qué comer, porque el Señor le dice, ustedes, denles de comer. Ellos dicen, ¿what? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Va? Viene un niño, ¿verdad?, entrega su lunch, los pocos pescados y panes, hermanos, y se hace el milagro. Pero, hermanos, fue la falta de fe de los discípulos. Y ya después, al poco tiempo, en otro momento, hermanos, hay 4,000 hombres y ellos otra vez querían como que se fueran por ahí a ver a qué lugar pudieran ir a conseguir comida. No, ustedes denles de comer. O ya se les olvidó el milagro con los 5,000, ¿verdad? Y pudieran darles otros ejemplos. ¿Se acuerdan cuando los padres tenían a sus hijos cargados en brazos para que el Señor los bendijera? Ellos querían, los discípulos, es decir,
proteger la privacidad, la energía, el reposo del Señor. Quítense de aquí los niños, llévenlos a sus casas, que no estén molestando al maestro. El Señor dice, no los despidan, dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. La habían fallado en tantas veces, pero el Señor, orando por ellos, está diciendo, han recibido tu palabra, han obedecido tu palabra, como que Él nada más veía lo bueno en ellos, como los padres a los hijos. A veces, hermanos, en ocasiones hasta los hijos llegan a ser rebeldes, y los papás, mi hijo es bueno, ¿verdad? Mi hijo, ¿verdad? Cuando yo leo esto, hasta como me da una sonrisa, porque veo en tantas ocasiones que los discípulos fallaban, pero el Señor, hermanos, no tiene su mirada en nuestras fallas. El Padre nos ve como sus hijos, y las fallas que hemos tenido, hermanos, Él nos ha perdonado, aleluya. Cuando Dios te mira, Él no está enfocándose en tus errores, Él no está enfocándose en tus pecados. Él sabe que tú perteneces a Dios y que tú le obedeces, y que tú a pesar de todo eres su hijo, has recibido y obedecido la palabra. La tercera razón por la cual el Señor Jesucristo está orando por ellos es porque ellos habían creído que Jesucristo era enviado por el Padre. Mire lo que dice el capítulo 17, versículo 8, a la mitad, dice: y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Los discípulos no creían como que Jesucristo llegó por su propia cuenta. Más bien ellos entendían que Él era el prometido, que Él era el Mesías, que Él era la persona en la cual se cumplían las profecías, el ungido de Dios. Tenían una seguridad. Quiero que miren conmigo un momento la misma idea, la misma verdad ilustrada en San Juan capítulo 6, desde el versículo 66. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creemos en ti, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, eres el enviado. ¿Cuántos creen en esa tarde? Amén. Gloria a Dios. La cuarta razón por la cual Cristo está orando por sus discípulos es porque ellos y nosotros pertenecemos al Padre. Mire lo que dice el versículo 6 a la mitad. Dice: tuyos eran y me los diste. Mire el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Los discípulos pertenecían al Padre. En primer lugar, por la creación, porque los creó. Y en el segundo lugar, que ahora, hermanos, los había llamado, les había hablado, habían seguido al Señor. Nosotros somos doblemente del Señor, uno porque nos creó y otra porque nos redimió, y ahora hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Aleluya. Pertenecemos al Padre, nosotros somos propiedad de Él. Aleluya. Y Jesucristo oraba por los suyos. ¿Por qué? Porque ellos traían gloria al Señor Jesucristo. Mire el versículo 10. Yo ruego, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. A pesar de sus fallas y sus errores, a pesar de que en algún momento, por ejemplo, Pedro va caminando sobre el agua y se hunde, pero en otros momentos, hermanos, Cristo fue glorificado. Como cuando tienen la conversación con el Señor y le dicen: Señor, la gente, pues algunos dicen que eres
el profeta o que eres Juan el Bautista. Y Jesucristo le pregunta, ¿y usted es quién dice quién soy? Eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, bueno, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, es decir, el ser humano, sino que esto te lo ha revelado Dios. Y Pedro, con esa confesión de su boca, estaba glorificando a Jesucristo, hermanos. Y Cristo aquí está orando, está diciendo, yo estoy orando por ellos porque ellos me han glorificado a mí. La pregunta para nosotros es esto: ¿qué tanto nuestra vida glorifica al Señor? ¿Qué tanto se puede ver la gloria de Cristo en nosotros? No somos perfectos, fallamos como los demás discípulos, hermanos. Eso lo entendemos, hermanos, pero Cristo está en su vida. Y por eso cuando usted se porta bien, cuando usted obedece, cuando usted es amable, cuando usted habla de Cristo, hermanos, se ve a Cristo en usted, aleluya. Una de las hermanas que está infectada, pues le envía un texto, hermana, ¿cómo sigue? Y me dice, estoy bien, hermano pastor. Dice, pero he sentido la presencia de Dios. Dice, por medio de hermanos, unos me han traído fruta, otros me han traído alguna despensa, y he sentido la presencia de Dios. Dios fue glorificado a través de estos hermanos que bendijeron a la hermana que está enferma. Gloria sea a Dios. Ahora, les he compartido algunas razones por las cuales Cristo aquí en San Juan 17 oraba por sus discípulos. Pero ahora quiero, en la segunda parte de esta predicación, quiero compartirle algunas peticiones específicas que Cristo exponía delante del Padre en oración. Es decir, ¿por qué cosas oraba Jesucristo a favor de ellos? ¿Qué Él le pedía el Señor al Padre por los discípulos? Y por los discípulos ahí estamos nosotros también. La primera cosa que Él pedía es que Él quería que nos sintiéramos seguros, que tuviéramos seguridad en Dios y seguridad en nuestra salvación. Mire el versículo 11 y 12. Mire cuántas veces se usa la palabra guárdalos. Lo voy a leer. Y ya no estoy en el mundo, está orando, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno se perdió. Vea. Entonces, 3 veces usa la palabra guardar. Es la palabra proteger. Es de tener los hermanos seguros. Ahora, fíjese, lo que está pasando es esto. Mientras Jesucristo estaba en la tierra y mientras Él ministraba y llegaban los enemigos y llegaban los fariseos y los saduceos y los señalaban, resulta que se sentían seguros. Habían dejado casas y padres y familias, lo habían dejado todos sus negocios, hermanos. Pero ahora el problemita era que Jesucristo se iba a ir. Y ahora, ¿a quién se los va a encomendar? ¿Quién los va a estar guardando? Ahora Jesucristo le está diciendo al Padre, tú me los diste, yo los guardé en tu nombre. Y ahora yo regreso a ti, guárdalos tú. A lo mejor usted tiene su terrenito allá en México o su país de origen, o su finca, o su hacienda, pues no sé, ¿verdad? Ahí la tiene. Y tiene usted quizás a su hermano o a su hermana y se lo está guardando, está mirando los animalitos, ¿verdad? Los frijolitos, la siembra, todo esto. Y usted está tranquilo porque ya se lo están guardando. Y después llega el día que le marcan, le dices, ¿qué crees? Yo ya me voy a Estados Unidos. Y usted dice, qué bueno, pero ahora ¿quién me va a guardar lo mío? ¿Quién me va a cuidar la cosecha, los animalitos, lo que tengo yo allá? ¿Verdad? No querrá usted que ellos vengan, pero también quizás dirá, pues le conviene a él, pero quizás a mí no, ¿verdad?
En este caso se está hablando de algo que tiene muchísimo más valor, porque son las almas, son personas, y es bien importante para el Señor que no se pierdan, que no nos perdamos. El Padre nos tenía, nos entrega a Cristo, Él nos guarda. Bueno, hablando de los discípulos, ahora Él va a regresar al Padre. ¿Quién los va a guardar? Se los vuelve a encomendar al Padre. Gloria sea a Dios. Pero dice que los guarda en su nombre. Hermanos, hoy en día los nombres a veces, algunos ponen nombre a sus hijos porque hay un calendario y van poniendo los nombres, y hay unos nombres como normales, hay unos nombres que de veras que nombres, ¿verdad? Y luego aparte de los nombres a veces hay unos títulos, ¿verdad? Hay familias que, hermanos, que ninguno se escapa sin que le den algún apodo. Algo que de alguna manera, por la manera que no sé, su apariencia, por su manera de andar, por algo, ¿verdad? Pero en la Biblia, hermanos, el nombre es bien importante, hermanos. Y el nombre de Dios habla de su naturaleza, y que seamos guardados en el nombre del Señor, es decir, estamos guardados por el mismo Dios, aleluya. Hermanos, y si Dios nos guarda, eso es algo de muchísimo valor, aleluya. Ahora, al hacer esta petición, mire cómo se dirige al Padre, le dice, Padre Santo. Ahora, la palabra Padre es una palabra tierna, y más que nada es como papá, es Abba en arameo. Abba, papi. Y la palabra santo es una palabra que habla de pureza, pero habla de distancia. Habla como de que, wow, alguien es santo, es alguien, hasta ni lo toques, ¿verdad? Pero aquí vemos como a Dios, que a la vez es un Dios que es íntimo con nosotros, es nuestro papá. Al mismo tiempo es el Dios santo, es el Dios que es un rey que está sentado en el trono, aleluya. Y qué bonita manera de orar, porque ahí se ve el balance entre el respeto a Dios, porque la Biblia dice, Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces se ve el balance entre el respeto a este Dios que es santo, y al mismo tiempo esa confianza que tenemos para con Él, porque Él es nuestro Padre Dios, aleluya. Y en esta petición Jesucristo pide algo muy importante. Él está pidiendo que seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Dice, que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora, dentro de la Trinidad hay unidad. Permítame recalcar esto. La doctrina de la Biblia es que hay un Dios en tres personas. He aquí donde muchas sectas se han confundido. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen en un Dios, una persona, y niegan que Jesucristo y que el Espíritu Santo son Dios. Los apostólicos, que son los solo Jesús, también están errados, creen en un Dios, una persona, y creen que nada más en Jesucristo. Otros piensan que nosotros creemos en tres dioses. De ninguna manera, hay un solo Dios, pero es en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es un misterio, pero es algo bíblico. Pero hay otra cosa, que dentro de los tres hay una perfecta comunión, una perfecta unidad. El Padre envió el Hijo, pero no era como que el Hijo vino no queriendo, como obligado, no. Él vino completamente de acuerdo. El Padre siempre hacía la voluntad del Hijo, aleluya. Y el Padre y el Hijo y enviaron al Espíritu Santo. Todos en perfecta unidad. Y así como está esa unidad entre nosotros, los que somos cristianos, también nosotros debemos de caminar en unidad. Qué bonito que la iglesia siempre fuera así. Y a veces hay momentos de gran unidad. Y a veces en la iglesia cristiana en general han habido momentos de grande desunión. Qué cosa más triste. Debemos de orar siempre y esforzarnos, hermanos,
para lograr esta unidad, porque Dios nos ha llamado a vivir en unidad, en comunión, no en aislamiento. Ahora, el versículo 12 nos dice que uno que no tenía esa seguridad era Judas. Dice, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿De quién habla? De Judas Iscariote. Dice, para que la escritura se cumpliese. Algunos han acusado a Dios, han dicho que es injusto, porque la Biblia ya decía en el libro de los Salmos que ya estaba destinado Judas para perdición. Hermanos, es donde mucha gente se confunde, pero le voy a decir una cosa. Para Dios es lo mismo hablar del pasado que del presente, que del futuro. Para Dios realmente no hay tiempo, no está limitado el tiempo. Él no habla de un ayer o de un futuro, hermanos. Él es Dios de siempre, aleluya. No hay principio ni fin para Él. Entonces, claro que Él quiso que Judas se arrepintiera. Es más, cuando estaban ahí, cuando el Señor instituía la cena del Señor, todavía le ofrece el pan, ¿verdad?, que representaba su cuerpo. Le ofrece, hermanos, en la copa que representaba su sangre, para ver si se arrepentía. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, pero Dios ya sabía que Judas le iba a dar la espalda, y por eso la Escritura, sabiendo de antemano Dios lo que iba a suceder, dice el Salmo 41, versículo 9, aunque aún el hombre de mi paz, hablando de Judas, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Bueno, Él quiere que usted se sienta seguro, hermanos. Ahora, le voy a decir una cosa, claro que usted y yo debemos de permanecer, debemos de buscar de Dios. No podemos ser confianzudos y vivir la vida mundana, porque el que dice ser cristiano y vive como un mundano, hermanos, es muestra de que no se ha convertido. Pero la persona que está convertida, hermano, usted tenga por seguro que lo único que lo hace usted, lo mantiene usted seguro en la salvación, es la obra de Cristo, aleluya. Confíe en Él. El Señor quiere no solo que te sientas seguro, el Señor quiere que nos sintamos satisfechos, hermanos, que nos sintamos llenos de gozo. Mire lo que dice el versículo 13. Pero ahora, le dice en oración Jesucristo al Padre, pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo, mi satisfacción, ¿verdad? Para que tengan mi gozo, no a medias, pero mi gozo cumplido en sí mismo. El Señor lo que Él quiere es que nosotros tengamos un gozo completo en Él. Hay muchas cosas en la vida que nos llenan de gozo, nos llenan de alegría. ¿Quién no se pone contento cuando le dan un regalo? Llega a su cumpleaños y le dan un regalo. Ninguno, le iba a dar, ya ni modos, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? O cuando lo saludan bonito y lo toman en cuenta, ¿verdad? Cuando le hablan una palabra de consuelo, una palabra de amistad. Cuando usted necesitaba un favor y alguien se lo brindó, qué bonito se siente, ¿verdad? Quizás, no sé si en su trabajo el patrón lo motiva o le da un aumento, cualquier cosa. Todo esto nos llena de alegría, pero son alegrías pasajeras. El gozo cumplido o el gozo completo solamente viene de Dios, aleluya. Mire, cuando nosotros éramos niños, siempre nos gustaba recibir, ¿verdad? Pero el Señor dice en su palabra, mejor es dar que recibir. ¿Verdad? Mi hija de 8 años ya tiene semanas, o desde el mes pasado, hablándome de Navidad y me pregunta que qué le voy a dar. Y le digo yo, espérate, estamos en octubre, hermano, ya estamos en noviembre, de octubre me está diciendo, digo, entonces le digo, oye, mira, ¿y de quién es el cumpleaños? Pues es de Jesús. Entonces, ¿y tú para qué quieres regalos? Le digo, el cumpleaños es de Él, ¿qué le vas a dar a Él? No, pero que sí, le digo, mira, le digo, ok, le digo, cuando tú tengas cumpleaños,
¿Tú quieres que me den regalos a mí y a tu mamá y a diferentes personas? No, dice, porque es su cumpleaños de ella. ¿Y cómo crees que se siente en el Señor Jesucristo, digamos? Yo sé que no estamos hablando de la fecha y eso no nos importa, estoy hablando del asunto, ¿verdad? Y le digo, no hay nada malo, sí, damos algún regalo. Digo, pero ¿qué le vas a dar a Cristo? Está pensando, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? Entonces que va a obedecer y que va a leer la palabra y que va a estar orando, ya está, ya lo que le va a dar al Señor, ¿verdad? Hermanos, y conforme nosotros vamos madurando en la vida, nos viene dando más gozo el hecho de poder dar que poder recibir. Es bonito ser hijos de familia y recibimos bendiciones de nuestros padres. Los que han sufrido en su vida de niñez, vaya, lo siento mucho y yo sé que Dios los sana, pero muchos también hemos sido bendecidos, ¿verdad? Pero hermanos, todavía es más alegría cuando Dios nos permite tener nuestros propios hijos y bendecirlos, y tanto hacemos por nuestros hijos, hermanos, y en momentos decimos, no, son unos malagradecidos, ¿verdad? Pero en otros momentos decimos, no, pero qué bendición, ¿verdad? Qué bendición tener, y ahí estamos dando y dando y dando, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta cuánto nuestros padres nos bendijeron a nosotros cuando nosotros empezamos a tener hijos y empezamos a bendecirlos a ellos, hermanos. Hermanos, sabe que el gozo no está en tener más cosas o en comprar una casa más grande. El gozo, hermanos, es en conocer a Cristo, es en guardar sus mandamientos. San Juan 15, versículo 10 dice de esta manera, hablando del gozo: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que Jesucristo tiene gozo en nosotros cuando nosotros guardamos sus mandamientos, y que nosotros tenemos gozo cuando nosotros guardamos los mandamientos de Él. Cuando nosotros damos, ahí están llenos de gozo. Yo creo que cada uno de nosotros, o la mayoría, hemos tenido la experiencia que vemos a alguien que tiene necesidad y queremos ayudarle. ¿Sí lo has sentido? Sí, le voy a ayudar. Y luego dice, mano, pero yo también lo ocupo. Yo también necesito, ¿verdad?, aquello que quiero compartir. Y dice, no, mejor lo doy antes de que me arrepienta, ¿verdad? Pero después de que lo da, después de que ayuda, ¿cómo se siente? Se siente re bien. Uno dice, qué bueno que lo hice, qué bueno porque he quedado bien con Dios, porque le ha ido a alguien que realmente lo necesita. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Aleluya. ¿Qué más está pidiendo el Señor por nosotros? Que nos sintamos seguros en su amor, en su salvación, que nosotros nos sintamos llenos de gozo. Pero también, en tercer lugar, Él está pidiendo que también nosotros seamos santificados. ¿Qué significa en un lenguaje común? Que nosotros seamos separados. Eso lo vemos del versículo 14 al 16. Es la tercera petición. Mire cómo dice. Yo les he dado tu palabra, versículo 14, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, 2 veces el Señor dice, ellos no son del mundo y yo tampoco. Cristo no es del mundo, pero vino al mundo. Pero no es del mundo, aleluya. Jamás pecó. Y cuando le llegamos a conocer a Él, Él dice de nosotros que nosotros ya no somos de este mundo, pero aquí estamos. Es más, dice aquí, no te pido que los saques del mundo, pero que los guardes del mal. Entonces la palabra el mal es como decir el mundo. El mundo, como decir la mundanalidad. Esto es la petición que es más importante que nosotros hagamos cuando oremos unos por los otros. Estoy seguro que muchos aquí oran por sus hijos,
oran por salud, oran para que sus hijos estudien, que sean hombres de bien, hombres de provecho, mujeres de bien, etcétera, que saquen sus carreras, que lleguen a hacer algo en la vida. Pero ¿sabe qué? Más que eso, que los guarde del mal, que busquen de Dios, que no estén cayendo en pecado, sino que estén honrando a Dios en sus vidas. Yo sé que estamos en media pandemia, estamos en la segunda ola, tenemos varias familias que no han llegado, más de 10 familias que o están enfermas, o están tosiendo, o tienen COVID, digamos, y debemos orar para que Dios les sane, pero orar también que Dios les bendiga espiritualmente y que les motive y que se acerquen más, hermanos, los que están mirando aquí, que estamos orando por ustedes, los que están enfermos. Y queremos decirle también que a todos los que nos están escuchando a través de Facebook Live, también oramos por ustedes, los que no se han convertido, que se entreguen hoy a Jesucristo, aleluya. Y los que han caído, los que se han apartado, que regresen al camino de Dios. No oremos nada más por asuntos materiales. Deje de orar nada más por la uña que se le enterró. Ore por eso, pero ore por su vida espiritual, aleluya. Es que estamos en una lucha espiritual. Segunda de Corintios 4, versículo 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Primera de Juan 5, versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Mire lo que dice Santiago 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabíais que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si quieres vivir como mundano, si quieres andar de tomador, de bailador, de pecador y de todo eso, eres amigo del mundo y por lo tanto enemigo de Dios. Pero si tú eres amigo de Dios, entonces te aparta de esos pecados y de todos los pecados con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque solos no podemos. Poco a poco nos vamos alejando. Hermano, ¿sabe? Una cosa es como que quedemos mal con alguien, ¿verdad? No debemos de tener enemigos como cristianos, ¿verdad? Pero de repente alguien se considera nuestro enemigo y por más que queramos, digamos, a veces las situaciones no se remedian. La Biblia dice que vivamos en paz con todos los hombres hasta donde sea posible, ¿verdad? Bueno, pero tener a Dios como enemigo, olvídese, hermano, va a perder. No se ponga contra Dios. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios mejor, para que Él lo exalte cuando fuere tiempo, aleluya. Nos tenemos que separar de la mundanalidad. Hay muchas muchachas que nada más quieren verse como las muchachas que salen en las portadas de las revistas. Eso es su meta, man. Es lo único, nada más en eso están, ¿verdad? En los vestidos, en los maquillajes, y de ahí no salen, ¿verdad? Hay hombres que no salen de estar mirando pornografía y no pueden ver a una mujer sin desnudarla en su imaginación, ¿verdad? Mundanos, ¿verdad? Se están haciendo enemigos de Dios y están viviendo de esa manera. Arrepiéntanse. La Biblia dice: oh almas adúlteras, busca a Dios. Dios quiere, en cuarto lugar, que nosotros también seamos santificados. Mire lo que dice el versículo 17 y luego el 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Sabe lo que nos santifica a nosotros? Lo que nos santifica a nosotros es la palabra de Dios. Yo sé que conocemos la palabra. Romanos 10 y 17 dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios. Y eso lo aplicamos a la salvación. La gente llega a ser salva cuando oye la palabra de Dios. Pero llegando a ser salva, debe de seguir leyendo y estudiando y buscando en la palabra de Dios. Y conforme uno estudia y escudriña la palabra de Dios, uno se va santificando, porque dice: santifícalos en tu verdad. ¿Qué verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿A cuál se refiere?
Dice, tu palabra es verdad. Esta palabra, la palabra de Dios, cuando la leemos de manera regular, nos ayuda a que nosotros nos apartemos del pecado. Aleluya. Pero también, hermanos, lo que nos ayuda a santificarnos es la misma persona de Jesucristo. Porque dice el versículo 19, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. Mira lo que dice Hebreos 10:10. Hablando de Cristo, dice, en esa voluntad nosotros somos santificados, nosotros los cristianos, ¿mediante qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Por medio de su muerte, por medio de su sacrificio, nosotros llegamos a ser santificados. Él se santificó para con el Padre por nosotros. El más espiritual por el menos espiritual. Quiero aplicar eso también a los padres de familia. A veces hay papás que dicen, no, pues yo no quiero ir al templo, que vayan mis hijos, ¿verdad? O a veces que vaya mi esposa, que vayan mis hijos. O a veces los padres, que vayan los muchachos, ¿verdad? Esperando que los hijos de alguna manera busquen a Dios. Padres saben que todo lo que tiene que ver con Dios, ¿verdad?, es bueno. Pero hermano, difícilmente, aunque hay sus excepciones, un hijo va a buscar más de Dios que sus padres. Llega a suceder, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere es que nosotros como padres nos santifiquemos por ellos también. Que a veces uno de papá, ay, no quiero, estoy tan cansado, hasta me siento, no le hace. Porque está de por medio no solo mi vida espiritual, la vida espiritual de mis hijos, voy a buscar de Dios, aleluya. Por ellos me santifico, gloria sea a Dios. La quinta petición que Jesucristo le hace al Padre es que Él quiere que nosotros saturemos al mundo. Lo saturemos con la palabra de Dios. Mire cómo dice el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Escuche cuidadosamente. Dios nos santifica para luego enviarnos. ¿Cómo dije? Dios nos santifica para luego enviarnos. Porque Dios va a usar un vaso que está limpio. Quiero que piensen esto. El Padre envió al Hijo y el Hijo, hermanos, se destituyó de su gloria. Dejó su gloria a un lado. Dejó su trono. Tenía la adoración de los ángeles que le adoraban día y noche. ¿Qué necesidad tenía Él de venir aquí a la tierra y todavía encarnarse? Ninguna. Pero por amor a nosotros dejó todo eso y no nació en un palacio, sino en un pesebre. Y vivió entre los pobres y no tenía ni dónde reposar su cabeza. No tenía ni dónde dormir cuando ya era adulto y andaba ministrando. Y vino a hacer el bien al ser humano por amor. Yo escuchaba hace algunos años el testimonio de un cristiano que quería ganar a Jesucristo a una raza que eran esclavos. Y no había manera de realmente evangelizarlos porque el amo de los esclavos no iba a dejar que llegara un misionero, un evangelista a hablarles porque eran sus posesiones. Entonces, el testimonio de este hombre, hermanos, que él se hizo esclavo para vivir en esclavitud, para así ser igual que los demás esclavos y ahí hablarles del evangelio. Qué grandísimo ejemplo, hermanos. Qué diferente a esta mentira que muchos predican, el evangelio de la prosperidad, que creen que siendo salvos nos vamos a hacer ricos en dólares, hermanos. Mentira del enemigo, hermanos. Doctrina del mismo infierno, hermanos. Dios nos llama a ser santificados, a ser llenos de Él. Y ahora Dios quiere que ya santificándonos, nos quiere enviar al mundo. ¿Sabe que hace muchos años el líder del país de Inglaterra, pues hablando con el gobierno, escucha que ya no había plata
para hacer monedas. En un tiempo pues usaban la plata para hacer monedas, hoy en día no, ¿verdad? Y entonces mandó a los soldados a buscar plata en lo largo y lo ancho del país de Inglaterra. Y cuando regresaron hallaron muy poco. Entonces ya no había, y le dijeron al presidente o al líder, mire, es que está bien poquito. Entonces ya no había como pues para poder hacer más monedas. Hasta que alguien dijo, bueno, la única plata que hay en los disques santos, ¿verdad? Ellos porque están hechos de plata. Y el líder dijo, perfecto, nada más, ¿sabe qué? Derrítalo y de ahí vamos a hacer las monedas para que las monedas estén circulando, ¿verdad? Porque ¿para qué quiere uno la plata en un ídolo, verdad? Hermanos, Dios quiere que en vez de que los santos sean ídolos, Dios quiere que los verdaderos santos, que somos nosotros, andemos en circulación, llevando su palabra. Aleluya. ¿Verdad? Gloria a Dios. Porque de repente, digamos, un billete, una moneda, pasa una mano, pasa otra mano, anda circulando. Y nosotros en esta vida andamos circulando, hermanos, no a la deriva, hermanos, sino que Dios nos va moviendo y nos va acercando a diferentes familias y personas y conocidos para que nosotros tengamos la oportunidad, no de venderles nada ni sacarles provecho, al contrario, bendecirlos con la valiosísima palabra de Dios. Aleluya. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Amén, amén. Entonces llegamos al final y tenemos que darle respuesta a Dios. ¿Qué vamos a hacer con este tema? Porque hay una lucha espiritual. Yo sé que sentimos la lucha que tiene que ver con la salud. Sentimos la guerra, ¿verdad? Hermanos, pero detrás de hecho hay una lucha más grande, hermanos. No solo por tu cuerpo y por tu mente, pero por tu misma alma. Hay una lucha, tienes que meterte con Dios, aleluya. Ojalá no te infectes. Y si te infectas, pues que Dios te sane, aleluya, ¿verdad? Veamos, y si Dios nos lleva, pues que nos lleve, pero que seamos salvos, gloria a Dios, ¿verdad? Lo peor sería morirse sin Cristo. Hay algunos cristianos que se aíslan del mundo porque no se quieren contagiar, no quieren caer en pecado. Yo escuchaba, digamos, en las iglesias de antes, en los tiempos de la Edad Media, que hubo un hombre que vivió 36 años de su vida, hermanos, encima de una columna. Entonces eran los monjes, ¿verdad? Porque no se querían contagiar de la sociedad. 36 años, imagínense nada más. ¿Y en qué le ayudó, hermanos? Luego para darse cuenta, hermanos, que el pecado mora en uno, ¿verdad? Y que si uno tiene a Cristo, hermanos, uno puede andar en el mundo, pero le pide a Dios, guárdame del mal. Entonces no es que nosotros nos aislemos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Entonces algunos se aíslan, eso es el aislamiento. Otros imitan, hablo de la imitación. Lo que el mundo anda haciendo, ahí anda a veces el cristiano imitando. Alguien dijo lo siguiente: mira lo que la iglesia está haciendo el día de hoy y sabrás, mira lo que el mundo está haciendo el día de hoy y de ahora en 10 años sabrás lo que la iglesia estará haciendo. Como diciendo, lo que hoy hace el mundo, en 10 años lo hace la iglesia. Qué terrible, hermanos, si la iglesia está así. La iglesia tiene que marcar una diferencia sin tampoco estar condenando a las personas. Pero tenemos que ser diferentes y ser conocidos. Nosotros no tenemos que ni aislarnos, tampoco tenemos que imitar al mundo, pero sí tenemos que, por decirlo así, infiltrar al mundo, hermanos, con el mensaje glorioso del evangelio, llevarles la palabra de Dios. Vivir la palabra
así como Cristo la vivió, hermanos. Porque por eso Cristo oraba por nosotros, hermanos. No nada más oró para que, pues porque sí. Y oró en voz alta para que ellos escucharan, los discípulos, para que escucharan la oración. Y esta oración en voz alta la notaron para que nosotros supiéramos lo que está en el corazón de Jesucristo por nosotros. Aleluya. ¿Por qué no hablamos con Dios en oración? Si Dios ha hablado a tu vida, no te voy a invitar al altar, pero te voy a invitar a que dobles tu rodilla ahí donde estás, ahí junto a tu silla. Si te quieres humillar delante de Dios y decirle: Señor, esto es para mí, ayúdame a obedecer. Has hablado a mi vida, el Señor está aquí. Gracias, Padre, por tu divina presencia, por tu palabra, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, porque eres glorioso. Porque tu Hijo Jesucristo ha orado por nosotros. Nos ha dado ejemplo de cómo orar. Y nos ha mostrado en esta oración lo que a ti te importa. Ayúdanos, Padre, a hallar nuestro gozo en ti. Quizás alguno se siente insatisfecho en su vida, está sumido en depresión, ha quitado su mirada de aquel que es el autor y el pionero de la fe. Levántalo, Padre, aumenta su fe y ayúdale a poner la mirada en la persona de Jesucristo. Alguno quizás se ha contaminado con las cosas del mundo. Oh Señor amado, ten misericordia de su vida y líbralo, que pueda vivir una vida santa delante de ti, Señor. Oh amado Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros. Oh Señor, gracias porque tú nos has hablado. Recibe la gloria, Padre. Recibe la alabanza. Bendito sea tu nombre.